separarlo. Les decía, combinan con la profesora Calvo sobre cuándo tendrían esa clase en la que ella les va a enseñar cómo leer una sentencia, ¿no? Para entender las partes, por qué se expresan, cómo se expresan y demás, dado que el práctico va a versar sobre los votos de unos ministros de la Corte en un fallo determinado. Bueno, continuamos. Entonces decía que no se atendían los problemas de hecho y que esto se empezó a atender. A ver, Rocío, todos los videos que están faltando, tuvimos problemas con la subida, como les decía al comienzo de la clase. Estaríamos procurando terminarlos de subir hoy, en la medida que se nos resuelva el problema este de transferencia de datos, es problema digamos, de la prestación de servicio que tenemos. Hoy parece que está funcionando bien, así que lo vamos a intentar resolver hoy y que tengan toda la unidad 5 y toda la unidad 6, las clases bien ya grabadas y subidas a la web. Bueno, muy bien. Entonces, dice Ronald Dworkin que en la teoría norteamericana del derecho no existe o no existía una teoría plausible sobre el desacuerdo en derecho. Recuerden que estamos hablando de que para Dworkin hay problemas de hecho, que recién explicaba, hay problemas de derecho y problemas de moralidad o fidelidad política. Sobre los problemas de hecho, ya les digo, no se extiende mayormente. Tampoco esta cuestión está tan extensamente tratada en el libro de Hart, y en cuanto a los problemas de derechos, donde aparece esta discusión a la que yo hacía referencia en el momento en que se terminaba la primera parte de la clase, que es sobre si en el sistema jurídico tenemos como enunciados en base a los cuales resolvemos los conflictos, tenemos solamente normas, aun si sean normas de tipo secundario, como las que admite Hart, o también existen otro tipo de normas como los principios y las policies, las directivas políticas del sistema, ¿no? No directivas políticas del gobierno o directivas políticas partidarias, entiéndase bien, sino directivas políticas del gobierno. Algunas directivas que, por ejemplo, puedan estar en las reglas constitucionales o en digamos, en ciertos textos del sistema jurídico que tienen una importancia fundamental. Dworkin dice que hay que rechazar las teorías que él llama semánticas del derecho y decir que en realidad las discusiones del derecho no son acerca de interpretaciones de las normas. Eso él lo llama el aguijón semántico. Que el problema no está, como refiere Hart, en la ambigüedad, en la vaguedad o en la textura abierta, sino que en realidad debaten sobre la fidelidad política a la ley, ¿no? Con esta visión, me adelanto un poco a lo que van a ver en la unidad 8 recién, Dworkin pretende de algún modo disolver la discusión entre el positivismo y el justnaturalismo, a los cuales ya de alguna manera nos hemos referido en la unidad 2, cuando lo explicó la doctora Calafat sobre el concepto de delito, ¿no? El famoso tema de los mala prohibita y los mala in se, en el sentido de que hay ahí un debate jurídico filosófico muy importante, que vamos a retomar en la unidad 8 ya desde una perspectiva más genérica, como la que aquí está tratando Dworkin, ¿no? Dice Dworkin que en realidad los operadores discurren sobre o discrepan sobre normas
cuando discrepan sobre normas, no discrepan sobre si la palabra tal dice tal o cual cosa, o si hay que entender al modo de Wittgenstein que ahora el uso de la palabra o de la expresión tal significa tal cosa. En realidad dice, lo que hacen es acudir a una actitud interpretativa distinta, basada en valoraciones, basada en principios, ¿no? Y esa actitud interpretativa es vivida por la comunidad como una especie de tabú. Hay cosas que se pueden interpretar y cosas que no se pueden interpretar, ¿no? Así, por ejemplo, la interpretación de las leyes a la luz del texto constitucional, digamos, es una de las cuestiones centrales que se debaten a lo largo de los tiempos, a lo largo del tiempo, en todos los sistemas jurídicos. Aunque Dworkin, como les digo, se está refiriendo al sistema norteamericano, y cuando está haciendo esta alusión a estos problemas, está refiriéndose al modelo que él conoce y en el que él ha tenido intervención, ¿no? Dice él que se basa esta discusión o esta actitud se basa principalmente en dos suposiciones. Toda regla sirve a algún principio. Aquí está el tema nuevamente, es decir, para Dworkin, Hart consideraría que el sistema está solo compuesto por normas, es decir, por las normas constitucionales, por las normas legales, por los decretos, por las sentencias, pero solo por normas. En cambio, Dworkin sostiene que también están los principios y que los principios forman parte del sistema positivo y que cuando se discute en materia de interpretación de derecho, no se discute sobre cómo se interpreta, vuelvo a decir, la palabra tal o la frase cual, sino que se está discutiendo sobre la interpretación, yo la llamaría, no lo dice así Dworkin, la interpretación ideológica de la norma, la interpretación valorativa de la norma, ¿no? Y entonces la extensión de la norma, que la norma comprenda más casos o menos casos, que se aplique a un caso o no se le aplique, depende de esta correlación interpretativa entre aquí tengo un principio que gobierna mi interpretación cultural, mental, y aquí tengo el texto de la norma. Interpreto el texto de la norma conforme digamos, este parámetro, estos anteojos ideológicos con los que miro la norma. ¿Se entiende? Bien, bien, perfecto. Es decir, a las normas se les termina otorgando sentido por ese esfuerzo ideológico. Y yo me parece que ya me referí a este caso, pero vale la pena porque también Dworkin lo hace y porque me parece que es un caso ejemplar para tratar esto que está tratando Dworkin y sobre lo que versa la jurisprudencia en general, o digamos, la teoría de la jurisprudencia en general, y que lo van a ver en el práctico. Lo van a ver en el práctico porque el texto que hemos elegido para hacer el práctico es un texto que tiene un claro debate ideológico a su interior, un claro debate sobre principios a su interior, y en donde ustedes van a poder ver jugar este debate sobre los marcos de la interpretación entre Dworkin y Hart. Les pido por favor que corten las cámaras porque si no se consume el ancho de banda y no escuchan bien todas y todos. Entonces, ¿no? Lo primero que uno podría preguntarse, perdón, enseguida vuelvo sobre el caso que les quería comentar, que utilizo como ejemplo para tratar esto que dice Dworkin. Una cosa adicional. Muchas veces hablamos de teoría de la interpretación, o hablamos de la interpretación en el derecho.
Y esta manera de presentar la cuestión lleva a un cierto problema. El problema es que cuando yo utilizo el artículo la, doy a entender que hay una sola modalidad de interpretación, que hay un solo modo de hacer algo, lo que sea, que en este caso la interpretación. Reitero, por favor, que eso, que apaguen las cámaras. La postura que pone Dworkin y que me parece muy positiva es hablar de interpretaciones, o si quieren ustedes, de teorías de la interpretación, que es lo que nosotros hacemos, intentamos hacer, mostrar que hay más de un modo de hacer esta cuestión, sin dejar de señalar que en esos modos de realizar la interpretación van jugadas actitudes ideológicas. A ver, yo les contaba en la clase anterior sobre la primera escuela que realizó un ejercicio de interpretación metodológico, sin hablar todavía de interpretación en el derecho. Ellos no enunciaron un método, pero practicaron uno, y ese método que practicaron tiene su componente ideológico. Y estos fueron los glosadores. Cuando Irnerio funda en Bolonia la escuela de los glosadores, estamos hablando del siglo XI, XII, la escuela de Bolonia se funda en el XI, lo de Irnerio es en el XII, y al emplear el método exegético gramatical para realizar el análisis del digesto, porque esa es la parte del famosos corpus iuris civilis que se había descubierto y que él recupera y comienza a trabajar, es una interpretación y es un trabajo sobre el derecho romano que tiene propósitos políticos claros. Irnerio, en la disputa, estamos en el medio de la querella de las investiduras, es decir, en medio de un problema muy grave entre el imperio y el papado, y en esa, digamos, y en medio de ese episodio político y en el centro mismo de Italia, en el mismo, que todavía no era Italia, en el centro del poder, este monje comienza a hacer esta tarea. Él era un profesor de argumentación, de retórica, digamos, y gramática, y hasta ese entonces prácticamente le diría que lo jurídico en los estudios era tratado como un objeto para trabajar. Y Irnerio lo que hace es de alguna manera independizarlo, autonomizarlo, de alguna manera empieza a crear teoría del derecho, no de alguna manera, comienza a crear teoría del derecho. Y entonces, con este trabajo de Irnerio, comienza, como les digo, el primer ensayo de teoría de la interpretación en el derecho, vuelvo a decir, sin que se haya puesto a escribir sobre cómo consideraba él o sus discípulos que había que interpretar, sino lo hizo. Y lo hizo guiándose por este medio, por el medio de, si quieren ustedes, lo que siempre les digo, traducir el digesto de Justiniano a un idioma, siempre en latín, ¿no? Es decir, claro, latín del siglo VI, latín del siglo XII, por un lado, que no son, obviamente, imagínense lo que cambia una lengua en 600 años. Pero además no es solamente esto quiere decir tal cosa, ¿no? Que sería lo estrictamente gramatical, sino que ellos buscaron darle una cierta sistematicidad. Ya aquí encontramos esta noción de la búsqueda de la congruencia. Pero este ensayo está hecho con un propósito, está hecho con el propósito de apoyar las tesis del Papa en la discusión con el imperio, con el emperador.
Así como después habrá los que trabajen para el emperador. El propio Irnerio después pasa a trabajar para el emperador Enrique V. No viene al caso la anécdota. La cuestión es que lo que les quiero marcar es que hay siempre detrás de la teoría del método, el método no es aséptico, hay alguna implicancia ideológica. Entonces, esto de hablar de interpretación o de interpretaciones como habla Dworkin me parece algo muy importante para dar a entender fundamentalmente de que no hay una sola interpretación de los textos, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar más de una vez en materia literaria, creo que a esto ya me referí en una clase, en una de las clases anteriores, habrán oído hablar más de una vez de la idea de la intención del autor, ¿no? Que se interpreta el texto, no sé, un texto de Shakespeare conforme Shakespeare quería, tratando de reconstruir lo que Shakespeare quiso decir o era la intención de Shakespeare decir, ¿no? Bien, esta teoría es también rechazada por esta concepción en el sentido de que las prácticas interpretativas van cambiando, en esto sería muy a lo Wittgenstein, ¿no? al segundo Wittgenstein, al del giro lingüístico, al que como las condiciones del medio en donde se produce un enunciado o donde un enunciado es recuperado, releído, repronunciado, el enunciado es nuevamente interpretado, ¿no? Y dirá Dworkin que toda comunidad tiene o conserva conceptos interpretativos, cánones interpretativos. Vuelvo a decir, hallo que hay una profunda analogía, similitud, entre esto que dice Dworkin y lo que dice Alf Ross cuando habla de la razón o tradición de cultura como fuente del derecho, ¿no? En un sentido diferente, quizá me parece hasta más refinado en Dworkin que en Ross. También es cierto que Dworkin escribe esto mucho después de Ross y con mucha agua corrida bajo el puente, justamente en el debate, ¿no? Y como pregunta a Paul Ricoeur, ¿puede llevarse a cabo el descubrimiento de las intenciones del autor? ¿Puede ser esto un proceso independiente de los valores del intérprete? El intérprete puede realizar una interpretación sin cargar en la interpretación su propia ideología. O, como pudiera decir Ricoeur, o como pudiera decir Freud, ¿podemos nosotros interpretar algo sin nuestro inconsciente, sin nuestro subconsciente? Algo que el propio Kelsen, si ustedes quieren, ya tenía en cuenta en la segunda versión de la teoría pura del derecho, cuando incorpora en la interpretación esa segunda fase que él mismo llama volitiva, en la que dirá que hay un instante de la decisión judicial en la que el juez no está regido o constreñido por la lógica de las normas, sino que él hace una selección valorativa. Me remito al ejemplo, o a un ejemplo que es muy remanido, pero que lo usamos siempre, pero que creo que es claro. El juez puede llegar a la conclusión, problema de hecho, problema de los hechos, en donde hay toda una serie de problemas para decidir, que Pedro mató a Juan, que Caín mató a Abel, que Rómulo mató a Remo. Segundo, según la norma del Código Penal, en este caso el Código Penal argentino, que por supuesto no estaba vigente ni en el Paraíso ni en Roma, pero
para nuestro ejercicio literario lo suponemos aplicable a estos casos célebres, el juez tiene que decidir qué condena aplicar a el asesino, que se ha demostrado que es el asesino. Y el código establece que debe aplicársele de 8 a 25 años de prisión. ¿Cuántos años le da entre 8 y 25? ¿Qué tiempo le da? ¿En base a qué? Dirá Kelsen que esta decisión es de género irracional, axiológica, es decir, valorativa, es decir, gobernada solo por la voluntad. Por eso es que se dirá que Kelsen, en esto de la teoría de la interpretación y la teoría de la decisión judicial, se transforma, para algunos, que creo que exageran la nota, se transforma en un irracionalista, y para otros en un autor ecléctico. Me cuento entre ellos. Porque por una parte, el juez, al comprender el caso, lo que hace es delimitar primero por vía intelectual cuál es el marco de la decisión, y luego, dentro del marco de la decisión, escoge una solución para aplicarla específicamente al caso. Ese acto de escoger entre las variables que le da el marco ese acto es un acto de tipo volitivo, de tipo axiológico, y por ende no controlado. Esto quiere decir, y en este sentido pudiera ser irracional. Pero vuelvo al tema del marco de la decisión, desde el punto de vista de Dworkin. Entonces, tendríamos nosotros que, y lo que decía Ricoeur, ¿no? Todos los que actuamos como intérpretes de cualquier situación, ustedes ahora como intérpretes de esta clase que estoy dando, yo intentando interpretar las teorías de la decisión judicial de autores como Hart, como Dworkin, como luego voy a ver a Duncan Kennedy. No puedo, según mi punto de vista, realizar esto sino desde alguna perspectiva ideológica. Entonces, hablar de la intención del autor como hablar de la intención del legislador en materia del derecho es una afirmación que hay que matizar, porque el que atribuye esa intención termina siendo o es inevitablemente el intérprete. Haciendo un trabajo una vez sobre El mercader de Venecia, ustedes saben el famoso texto de Shakespeare, sobre el cual hay una película extraordinaria de Michael Radford, que creo, si no estoy equivocado, es la última versión llevada al cine de El mercader. Estudiando para un congreso de Derecho y Literatura, en donde estaba invitado a participar, descubrí una investigación inglesa sobre las puestas en escena del mercader, y proporcionaba esta información que me pareció siempre muy reveladora de esto que estamos hablando. Decía que este autor, este investigador, que uno pudiera analizar las puestas en escena de El mercader de Venecia a partir de cómo se configuraba en esas puestas la figura de Shylock, ¿no? del judío que le presta el dinero a Antonio, etc., por la famosa disputa sobre el préstamo garantizado con una libra de carne. Y decía que Shylock pasaba, según las épocas y según el estado del antisemitismo en Inglaterra, del odio contra los judíos en Inglaterra, pasaba de ser un villano a ser un héroe. Siempre con el mismo texto de Shakespeare, sin alterar una coma, una palabra del texto de Shakespeare. La puesta en escena transformaba
a Shylock en un villano o en un héroe. Esto me parece exquisito y me parece de una profundidad poco común para explicar esto que estoy queriendo explicar, para explicar cómo el trasfondo ideológico opera sobre la mente del intérprete a la hora de interpretar, ¿no? Gadamer decía que es imposible que un inglés o un argentino de hoy, él hablaba en el siglo XX, nosotros en el XXI, pueda comprender el mercader de Venecia, justamente el mercader, de la misma manera que un inglés del siglo XVI. Entonces, esta cuestión es la que quisiera que retuviesen, ¿no? Otra cuestión que me parece muy importante es la de que la interpretación que nosotros hagamos del mundo, la interpretación que hagamos de hasta de la ciencia, nuevamente tiene que ver con ese trasfondo, con ese background cultural, ¿no? Con eso que llevamos a las espaldas o en nuestra caja negra, como les digo yo, para interpretar el mundo. Hart, ¿no? Ahora pasamos a Hart, advierte que si bien su teoría puede ser, digamos, no puede ser, tiene la intención de ser moralmente neutra, no indica que quien estudie un orden jurídico no estudie, no comprenda o no sea portador del orden moral que lo subyace. Y entonces se pregunta, ¿qué son las reglas? ¿Cómo difieren de los meros comportamientos regulares? Si hay tipos radicalmente diferentes de reglas jurídicas. Obviamente en esto hay un debate con Dworkin. ¿Cómo pueden relacionarse las reglas entre sí? ¿Qué significa decir que las reglas conforman un sistema? ¿Cómo se relacionan las reglas que establecen conductas sobre las personas con las reglas que establecen quiénes van a aplicar esas otras reglas sobre las personas? ¿Se acuerdan la relación entre reglas primarias y reglas secundarias? Y Hart critica que Dworkin afirme que el positivismo solo dependa de hechos, como diríamos, de hechos verificables empíricamente, como sugiere Dworkin, que el positivismo sostiene. ¿Cuál sería la idea acá? Miren, las normas jurídicas, diría Dworkin, las normas jurídicas, el sistema jurídico está compuesto solo por normas, número uno. Dice Dworkin que Hart dice, dice Dworkin que Hart dice. El sistema jurídico está compuesto solo por normas. Y esas normas se identifican, según Hart, a partir de hechos empíricamente verificables. Esa es la regla de reconocimiento de Hart. En toda sociedad hay una costumbre verificable acerca de cómo se producen normas. Por ejemplo, en Inglaterra, a través del Parlamento o a través de los precedentes judiciales, etc. Y dice que no es verdad, dice ahora sí Hart, que esto solo ocurra de este modo, ¿no? Y también niega a Hart que él haya dicho que el reconocimiento semejante opera en todos los sistemas jurídicos, porque dice que esto implicaría decir que todos los sistemas jurídicos tuvieran la misma regla de reconocimiento, cuando él ha dicho exactamente lo contrario, ¿no? Y por lo tanto rechaza que el único criterio, a ver, vuelvo a insistir en este tema, rechaza que él haber dicho que el único sistema
para identificar la pertenencia de una regla a un orden jurídico, a un sistema jurídico, sea una cuestión de linaje o de pedigree. Es decir, que para saber si la norma pertenece al sistema, tengo que hacer un análisis del tipo de si la norma fue dictada por tal órgano, de tal manera, con tal contenido. Algo así como lo que tiene la teoría de la validez formal de las normas en Kelsen, ¿no? Y él dice, Hart dice, yo he admitido que en algunos sistemas como el de los Estados Unidos se puedan incorporar reglas que aparte de esta cuestión del linaje puedan provenir de principios sustantivos, de valores, como las restricciones que están en la Constitución de los Estados Unidos, en las enmiendas que la Constitución de los Estados Unidos tuvo. Y esto puede tener que ver justamente con la diferencia entre el sistema norteamericano y el sistema inglés. Ustedes saben que Inglaterra no tiene una constitución escrita. Tiene algunos textos escritos que forman parte de la Constitución inglesa, pero hay partes sustanciales de la Constitución inglesa que son consuetudinarios, es decir, no están escritos en texto alguno. Entonces, él rechaza la idea también de que su positivismo sea meramente el positivismo de unas expectativas protegidas normativamente, al modo de lo que decía Yering, y también rechaza la idea de Dworkin de que él sería partidario de una especie de positivismo suave, esto porque Hart, a través de la teoría de la textura abierta del lenguaje y de la vaguedad, admitía que había un área de discrecionalidad por parte de los jueces, con lo cual lo que llamaría Dworkin... Jorge, se pierde tu voz. Bueno, debe estar... No se está escuchando lo que hablas, ha quedado perdido. Bueno, corto la imagen, a ver si mejoramos.